Ya está, aquí está, precio 290.000. ¿Qué más? Se solicita un préstamo para pagar en cuotas mensuales. Cuotas mensuales, uniformes. Cuotas mensuales uniformes por un periodo de 15 años. Cuota mensual uniforme por 15 años. ¿Ya? Eso es lo que se pedía. Cuota mensual uniforme, aquí está, cuota mensual uniforme por 15 años. Periodo 15 años, que convertido a meses sería 180 meses. ¿Ya? ¿Qué más? Con un TEA del 7.45%. ¿Qué es el TEA? El TEA es la tasa efectiva anual. ¿De acuerdo? Esa tasa efectiva anual no es la que tenías que aplicar, pues. Si vas a pagar en forma mensual, ¿qué tasa tenías que haber aplicado? ¿Qué tasa tenían que haber aplicado? Tasa periódica. Y la tasa periódica no es la división simple de esto entre 12. Si esto fuera nominal, sí lo divido entre 12. Pero esto no es nominal, esto es TEA. Por lo tanto, hay que usar la fórmula, paréntesis, 1 más i a la 1 entre n menos 1, para tener la tasa periódica. Y con eso sale 0.60. Pero si ustedes lo dividen esto entre 12, ahí está. Si tú lo divides eso entre 12, te está saliendo 0.62. Claro, son casi lo mismo, pero ya cometiste un error, pues. Son casi lo mismo. Yo les dije, incluso en la pregunta, en el examen anterior, ¿no? Esas pequeñas variaciones tienes que tenerlas en cuenta. Ahora, hasta ahí. ¿Qué más dice? El banco financiará 75% del valor, ¿no? Si el banco te financia el 75% del valor, se supone que uno mismo está pagando el otro 25%. Por lo tanto, ¿qué datos tengo ahí? El capital propio es el 25%, que vendría a ser 72.500. Y el préstamo, que vendría a ser el 75%, que correspondería a 217.500. ¿No? ¿Ya está? Esto es, en base a esto es lo que hay que hacer los cálculos. Al préstamo. Aquí está la tasa de interés periódica. Y aquí está el periodo, 180 meses. ¿Qué otros datos tengo para tener en consideración? Pagarán dos seguros, uno para el inmueble contra todo riesgo, con un costo de 0.30% y el otro de desgravamen, 0.46%. Pero cuando me dan las tasas así, sin especificar periodo de capitalización, ¿qué tipo de tasas son? Y son tasas nominales. Estas son tasas nominales. Y eso también se les ha explicado en clase. Cuando no te especifican, es tasa nominal anual. O sea que si esta es una tasa nominal anual y es nominal, lo llevo a mensual al dividir entre 12. No, o lo divido entre 12. O en todo caso, aplicas, y esto se aplica al saldo del préstamo. Aquí está clarísimo, el texto lo dice claramente. Ambos son aplicados sobre el saldo del préstamo. Saldo del préstamo. ¿Ya? Listo. Elabore la tasa de amortización y considere que luego de pagar 5 cuotas, la persona solicita refinanciar la deuda abonando 100.000 soles más. Listo. Eso es lo que... Ahí está todos los datos. Entonces, si estos son nominales, las tasas reales en riesgo tendría que ser esto y esto. Ahora, como me piden cuotas de pago que van a incluir los seguros, van a incluir el interés, todo eso, entonces yo tengo que calcular una cuota
que sume todos estos conceptos. Por eso es que la tasa que voy a aplicar para la cuota es justamente esto que está acá, que vendría a ser esta suma de estas tres tasas. Ya está, aquí está la suma de esas tres tasas y con esta tasa calculo la cuota mensual. Aquí está la cuota mensual que ya establecí para todo el periodo de pago. ¿Ya está? Ahora, pongo mi saldo final e incluyo en mi tabla los dos conceptos, desgravamen y seguro de riesgo. ¿De acuerdo? Que aplico al saldo del préstamo. Este es el préstamo, aquí está el saldo del préstamo. A este saldo de préstamo le saco el interés, que es en base a esta tasa. Luego aplico el riesgo, que es en base a esa tasa. Y finalmente el desgravamen, que es en base a esta tasa. Ahora, todos esos, ¿no? Todos estos, básicamente, son pagos extras que yo estoy realizando aparte de amortizar el capital. Entonces, tengo la cuota y tengo que restar estos pagos extras para tener la amortización. Por eso la amortización es menos estos tres. Ahora, si esto es lo que amortizo, este era el saldo, hago la diferencia para obtener el saldo final. Ya está, eso no ha cambiado. Y así vas calculando. Ya has establecido la primera fase de la fórmula, hacemos el copy-pega. Ahora, se dice que al término de la quinta cuota se refinancia con 100.000 más. Significa que al término de la quinta cuota, o lo incluyo en la cuota 5, o lo puedo poner como un rubro aparte antes de iniciar la cuota 6, y aquí refinanciamos y colocamos 100.000 soles más. Eso significa que aumenta esta cantidad. No le pongo la cuota, porque acá le estoy poniendo una refinanciación. Lo que está disminuyendo o lo que está aumentando es la amortización. Y por lo tanto disminuye el saldo de capital. ¿De acuerdo? Y todo lo demás sigue absolutamente igual. Sigo copiando y hasta donde voy a ir visualizando que las cantidades se van haciendo negativas. Ve, por ejemplo, aquí, si yo arrastro mis fórmulas, ¿no? Aquí ya empiezan a salirme valores negativos. Allá, eso me está alertando de que acá ya he terminado de pagar. Hasta acá tengo un saldo, 1.739. Entonces, yo aquí pago los 1.739. Si esto es todo lo que debo, eso es todo lo que debo amortizar. Por lo tanto, en la amortización ya lo cambio, ¿no? Esto va a ser igual a mi saldo. Eso es todo lo que debo de pagar. Ahora, ya no voy a pagar una cuota de 2.073, pues. ¿Por qué? Porque en la cuota se supone que yo debo incluir todos los seguros más mi amortización. Por lo tanto, esto lo reformulo y pongo suma, ¿no? Y lo que debo pagar es toda esta suma. Ay, caramba. Debo pagar es esta suma. Desde acá, el interés, los seguros y el capital. Y eso es lo último que me toca pagar y hasta ahí yo ya no debo nada. Es decir, el periodo de los 180 meses ha reducido a 74 debido a la financiación, al refinanciamiento. Entonces, yo he tratado de considerar otros aspectos. Por ejemplo, ya, he visto que muchos alumnos han trabajado como si esto fuera un pago mensual. Entonces, también lo he tratado para tratar de apoyarles, he considerado así. Pero lo que no puedo hacer es pues considerar un 62%, un 0.62% a la tasa periódica, porque esta tasa claramente se te ha dado como dato, es un TEA, es una tasa efectiva anual, no es una tasa nominal. Por lo tanto, no podían haber trabajado con esto. Así que aquí está el primer error que han cometido. ¿Ya? El primerito de los errores cometidos. ¿Ya? Sin embargo, he tratado de considerar, pero bueno, esas son las soluciones a las preguntas de su examen. Ingeniera, una Sí. pregunta. ¿Habrá algún alumno siquiera que haya resuelto correctamente esa pregunta? Nadie. Ingeniera,
Yo Uno creo que que la otro ha pregunta tratado de hacer se... algo. Sí, creo que la pregunta, según cómo lo interpretabas, le podías resolver. No estaba especificada tan detalladamente. Por ejemplo, ahora que usted muestra los gráficos, yo no tenía idea, porque aún desarrollando los ejercicios del PPT no había ese ejemplo, Ujú, que los intereses se aplicaban a cada saldo en cada periodo. Yo lo que hice es aplicar el interés a todo el saldo. Y ujú. ahora me estoy dando cuenta que no es así, dependía mucho de cómo lo interpretaba la persona. De repente por ese lado, no sé si podría considerar la interpretación que cada uno le dimos a nuestras preguntas. Pero es que eso es lo que he tratado de hacer, considerar sus interpretaciones y darle una valoración a la pregunta. A lo sumo, lo que puedo hacer es darles una subsanación solo para esta pregunta, nada más de este examen, que es donde han caído casi todos. Aquí no, la pregunta 4 ha estado demasiado sencilla como para decirles, acá te voy a dar esperanzas de algo, ¿no? Esta pregunta ha estado súper sencilla, las fórmulas, todo han tenido a la mano, ¿no? Entonces, si ya, pues si tu interpretación ha fallado por acá, ya tampoco, pues. Entonces, solamente de esta pregunta les daría una subsanación, de la pregunta 4. ¿Correcto? Miss, buenas noches. Sí, 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 sí. Le habla el alumno Miranda. Miss, el día del examen parcial, Ujú, algunos compañeros habíamos tenido un pequeño problema con el tema que no se podía cargar un archivo en Excel. ujú. Y habíamos conversado con el delegado para poder facilitarle a usted después, ¿no? La pregunta. Y justamente cuando usted mostró las notas, se Ujú. puede ver que a los compañeros, incluyéndome, no está casilla vacía, ¿no? Pero sí se ha enviado, por así decirlo. Ya, en todo caso, por eso les digo, denme su nombre, revisen bien, ahí está el Excel, quienes tienen alguna observación que hacer, un reclamo, yo para ir No, es que no es un revisando reclamo, alumno por alumno. ingeniero. Es que no es un reclamo, en realidad simplemente era una acotación, ¿no? Porque ese día, incluso el delegado nos hizo una pequeña lista de unos compañeros y él nos dijo que conversó con usted, que le facilitó Sí, algunas está bien, preguntas que yo no se tengo podía todo cargar. eso. O sea, eso está clarísimo para mí. Lo que no me estás entendiendo es, si usted me dice que aquí en mi Excel le falta alguna casilla por rellenar, eso es lo que quiero que me ponga de advertencia. Por eso ahí haga su reclamo. Ah, ya, Para claro. yo revisar mis archivos, porque tengo bastantes archivos, entonces yo tengo que revisar uno por uno, pero yo no me voy a pasar revisando de nuevo alumno por alumno. Más fácil, usted me dice, acá tengo una observación, allá muy bien. Entonces yo entro a mis archivos, busco exactamente antesala, pregunta número 1. ¿Me Ok. dejo entender? sí, 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 ingeniero. sí, Ya. ingeniero. Ahí Ahora que estoy apunta. observando mi nota también, me doy cuenta que no tengo nota en la pregunta uno ni en la 2 y es como si tuviera notas solo en la 3. No sé si Ya. hice mal la Claro, uno y la 2. así es, así es. Por eso les digo, dícteme quién tiene su problema en esa parte. Ingeniero, ¿Es ¿podría mi revisar problema? podría revisar mis preguntas si envié correctamente? Porque le de mis apunté mía, ya que yo no había podido entregar por la plataforma la 2, un T. A ver, vamos a poner aquí. Ingeniera, ¿sería factible que nos pase su solucionario? El Excel les mando. Ya. A ver, dígame quiénes, por favor. Miren su nombre y Eh, díganme de una vez para ir yo anotando y revisar. ¿Qué pregunta? Uno, dos, tres. un, un- Acosta, todo conforme. Aldaba, Ingeniera, Ingeniera Acosta. ¿está el orden del P1, P2 está igual que el examen o varía también en su Excel? varía. Ya, Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es lo vamos a cuál? poner así, ¿ve? Ya, pero para que ustedes sepan, la pregunta uno, la pregunta uno para mí, ya, así voy a poner pregunta uno, era la teoría. ¿Ya? Miss, disculpe que le interrumpa.
Ahí quería hacer una pequeña acotación, ¿no? Entre las tres preguntas que del examen parcial, una pregunta que era la pregunta de teoría, estaba solamente para que acepte PDF, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué Sí. pasa? Que había compañeros, en su mayoría, que cuando querían colgar el Excel no le salía el error. ¿Pero por qué sucedía eso? Lo que pasa es que usted, en su orden de preguntas, la uno 2 3 siempre va a ser la misma, ¿no? Pero el programa, como está programado para que la pregunta uno, por ejemplo, sea solamente PDF, cuando empieza a organizar para cada alumno la pregunta, o sea, para que la pregunta de Julano sea el uno, para el uno sea el 3, por así decirlo, ¿no? Ujú. Ahí es lo que le sale el bloqueo, ¿no? Por eso es que de repente No, hay no, no, algún no, error en los no, no es compañeros. así. No, no es así. La programación se hace por pregunta. Yo programo en la pregunta. Ahora, que te llegue aleatoriamente no significa que la programación de los requerimientos de cómo se pide la pregunta van a cambiar. Eso no es así. Eso no funciona así. Miren, ve. Claro, ahora ya no me va a dejar Ingeniero, entrar. perdón que le interrumpa. Sí. Este, yo entregué mis preguntas en PDF por esa razón. Y cuando entregué ya pues antes de que usted haga ese cambio, porque justamente no me pedía no No, me no, impedía mandar en Excel. cambio. A ver, Y- yo quiero que ustedes entiendan algo. Mira, ve, yo voy a crear un examen. ¿Ya? Aquí pongo cuestionario y Porque para mí hubiera resultado fácil entregar mi Excel nomás, pero como no me aceptaba, tuve que hacer mi PDF, ingeniero. Y no me ha corregido ingeniera, tal incluso cual no tampoco. entiendo por qué razón puede pasar algo así. Mira, acá está, editar cuestionario. Ya, ve. Yo agrego mi pregunta, ¿de acuerdo? Le pongo mi pregunta tipo ensayo, ya está. Y estas son las características de mi pregunta. Acá describo mi pregunta, aquí pongo su puntaje, ¿ya? Aquí le pongo qué tipo de archivos, cuántos archivos voy a poner, acá le especifico qué tipo de archivos. Si para esta pregunta solo requiero PDFs, entonces le pongo solo PDFs, solo para esta pregunta. Ahorita estoy configurando una sola pregunta, ¿ya? Estoy configurando apenas una pregunta. Vamos a ponerle pregunta 1, ya está. Ya, estoy configurando una sola pregunta. Ya, pregunta 1. Vamos a poner ahí, ¿ya? Pregunta 1 y acá está su configuración. Que me falta la pregunta. Ya, también vamos a poner uno acá. Ah, no le puse puntaje, ¿no? Ya, listo, apareció. Ya, con un punto. Mira, esta pregunta que tú ves aquí tiene todas sus propias características. Si yo entro aquí en herramientas, a editar la pregunta, esa pregunta aparece con todas sus características. Ahí está, ve. Le puse número 1, acá le vamos a cambiar la puntuación, ya le vamos a poner 3 puntos. Ya. Ahí está, es en PDF y listo, eso es todo. Ahora le voy a poner yo la pregunta 2. Ya, voy a poner pregunta 2. Pongo Disculpe, pregunta 2. el problema que están hablando mis compañeros, creo que es porque usted puso en el Excel que solo admita con la terminación XLS. Y como varios de mis compañeros tienen versiones superiores al 2018, supongo, o Excel, Vista, creo que se llama, que esa es la terminación XLSX, por eso no les permitía varios. Pero Ya. creo que, bueno, sí, sí les Ingeniero, permitía. lo que acá sí es real es que a muchos, me incluyo, que cuando quise mandar en Excel, no me permitía hacer. Entonces me tuve que tener la molestia de hacerlo en PDF, porque no tenía otra opción.
Sí, ingeniera, incluso le Pero no preguntamos a tiene usted si podía revisado sus enviar en PDF, PDFs. nos dijo que sí. Ahora, aquí, hojas de cálculo Exacto, mira, X. ahí tenía que activar a los dos y solo estaba activado para uno. Ah, pues, pero ¿y por qué eso no me han dicho este momento del examen? Lo hubiera podido activar esta otra versión. Es que justamente, ingeniera, eso se dieron cuenta cuando están Eh, queriendo colgar cuando, su pregunta y eso era el final casi. Y usted Eso dijo Ya, fue que, antes, hagamos ¿por qué algo me bien avisan simple. último? A ver, hagamos algo bien simple. Ya, yo he calificado, de todas maneras, yo he calificado sus preguntas, incluso las de PDF. Ya, les he calificado. No es que he dejado de calificar. Pero, ¿por qué esta vez he restringido el uso del Excel? Uno, porque en este examen no hay mucho cálculo que hacer. Eran pocos cálculos. Y segundo, porque los mismos Excel, exactamente los mismos, solamente le cambian el nombre y ya está. O sea, un solo alumno trabaja y el resto solamente cambia su nombre y transmite o cuelga el mismo archivo. Entonces, dos preguntas que constaban de 11 puntos no puede ser de esa manera. Pues, o sea, lamentablemente cuando el alumno no es del todo honesto, ya, pues las medidas que se tienen que tomar a la hora de evaluar tienen que ser un poco más drásticas. Ya, entonces, les voy a darle el solucionario, les voy a pasar el Excel. Si a pesar de eso consideran que sus preguntas tienen un bajo puntaje y piensan que debo de revisar sus fórmulas y todo eso, entonces me hacen llegar sus Excel. ¿Ya? Pero yo les voy a mandar el Excel. Ahora, ingeniera, buenas noches. Ingeniera, sí, a ver, dime. con respecto a la teoría, usted, su método de calificar, ¿cómo fue? ¿Exactamente quería lo que usted nos explicó o cómo? Esa es mi pregunta. Pero son todas las posibilidades, a ver, por eso ve, son todas las posibilidades que se me ocurren para hablar de diferencias, que incluso se han conversado en clase, ¿no? Eran tres preguntas, ingeniera. Yo por eso, Así. y la teoría valían 9 puntos. Entonces, yo estoy checando también el Excel, estoy mirando las notas Ujú. y algunos está considerando un punto, algunos tienen un punto nomás en teoría y en otros, en las demás preguntas no les está calificando, les está poniendo como un 0-0. En este caso es un examen parcial, a eso también me voy, entonces de cierta forma nos afecta. Claro, pero a ver, ¿qué es lo que quiere que le considere de su pregunta número uno, de su parte teórica? ingeniero, creo que las preguntas de teoría, si bien es cierto, eran teoría, pero eran muy largas y no daba el tiempo, a mí, por ejemplo, no me dio el tiempo de hacer la teoría tan detalladamente. Yo simplemente puse lo que me acuerdo en clases y lo que había leído. Pero aún así estoy viendo en el Excel que usted está mostrando y que no tengo ningún punto en lo que es teoría. Y eso Si no también tiene me llama la ningún atención. punto, eso está ¿cómo se llama? Para revisar. Por Sí, eso le estoy ingeniero, diciendo, pero pónganme aquí como sus reclamos. Ahora, ustedes fíjense, esta es la pregunta teórica. Aquí hay un alumno que tiene 6 puntos, aquí 4, 3.5, 5.8, ¿no? 5.5, 5, 2.5, 4.3. Ahí están 7 puntos. Ahí están sus preguntas teóricas. Quien tiene uno, pues será pues alguien que no ha puesto precisamente, bueno, habría que mostrarle su examen, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho? Por ingeniera, ejemplo, aquí ve el alumno Ingeniera, Guimas. Vamos a poner el de ingeniera, Guimas. Ve. ¿Qué me ha mandado?
sí son fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Para empezar, no existe en el Perú esta Superintendencia de Valores y Seguros. No existe. Son de oferta pública, no son de oferta pública. ¿Eso es una diferencia realmente? Pueden superar 49 o pueden ser mayor a la cantidad de participantes de un fondo. ¿De qué está hablando? Es la pregunta. O sea, diferencia entre una inversión pública y una inversión privada. Eso se le pedía. Yo no puedo valorar preguntas de esta naturaleza, con respuestas así. Entonces, Ingeniera, en todo Ingeniera, caso, yo no tengo viendo lista, las número uno. notas, ¿perdón? creo que no existe un alumno que sea, quien le Ingeniero, buenas decía, noches. viendo las notas, Ajá. Ingeniero, ¿Cuándo daríamos la subsanación? De la pregunta 4 solamente. Solo la pregunta 4. Pero ¿cuándo sería, ingeniera? A ver. ¿Qué les parece si lo dejamos para el jueves próximo que van a tener que entregar su práctica domiciliaria? Una sola preguntita. Exactamente de interés. O sea, el mismo tipo de pregunta, el mismo tema, no la misma pregunta. Ya veré qué les pregunto ahí. ingeniera, buenas noches. Sí. Ingeniera, una pregunta de teoría yo no tengo ni un punto, no sé si lo podría Por verificar, eso, ingeniera. a ver, vamos a hacer algo. Pregunta 1, teoría. Pregunta 2 es la de intereses. Ya, y la pregunta 3 de depreciación. Así, en ese orden. ¿Ya está? Ahora, aquí está el Excel. ingeniero, usted me va a mandar el solucionario de la pregunta 2 y 3, ¿cierto? El Excel, sí te voy a mandar. Ya, aquí está. ¿Ve? ¿Ya? A ver, miren, por eso les digo, ve. También, Ingeniera, chequeen, aquí ve, a ver, por favor, vayamos a algo rápido. Mira, son las 11 de la noche y todavía ni siquiera me han dicho quiénes están presentándome su reclamo. Terminemos con acosta, esto, ¿ya? A ver, reclamos. Por ejemplo, acosta, Acosta. pregunta número Según 1. mi Excel, le falta la pregunta 1 y 2. No Ingeniero, yo entré dos o sea, preguntas. según mi Excel, no ha presentado esas preguntas. Ya. Y si ha Ingeniera, yo solo no presentado, presenté una dígame, pregunta. profesora, me falta la pregunta 1. Recuerda que tu pregunta 1 es la teoría, la 2 es Sí, interés ingeniero, y la 3 es depreciación. Ya. la teoría me falta, Entonces, ingeniero. pregunta 1, ¿a quién le falta? Díganme rapidito, ¿ya? ¿A quién es pregunta 1? Acosta, Yo, ingeniera Cordero. Ya, Acosta. ¿Quién más? Ingeniera Aldaba también falta la Cordero, teoría. La pregunta Aldaba. 1. Brunner, Vela ingeniero. Sánchez, teoría, ingeniera. Vela, Antes la ingeniera. Cordero, ingeniera Cordero. Cordero, Cubas Ruiz, ingeniera. Cubas, Antesana. Antesana. Ya, ¿quién más? Brunner, la Bajando, pregunta 1, ingeniera. ya. Mientras no bajo, Brunner. aprovechen en la pregunta 2, ¿a quién le falta? Cordero también, ingeniera. Cordero. Brunner también. Miranda Ruiz. Furt, ingeniera. Miranda Bájale Ruiz. más, ingeniera. Furt La se pregunta escribe. 1, Castañeda. ¿Quién más? Pregunta 2, Miranda Ruiz, ingeniera. Miranda. Pregunta 2. Ya. Pregunta 2, Cuellar Guerra, ingeniera. Muy buenas noches. Cuellar. Pregunta 1, Castañeda, ingeniera. Aquí la 1, Castañeda. Pregunta 1, Valencia, ingeniera, por favor. Valencia. Pregunta 1, Brunner también, ingeniera. Brunner. Pregunta 2, Gama, ingeniera. Pregunta 2, Gama. Gama. Así es.
Ya. Pregunta 2, Guerrero, Miss. Guerrero. ¿Ya? Voy bajando, ¿ya? Para que... A ver. Su pregunta 3 a nadie, ¿no? Pregunta 2, Guaraca. 3, estoy colaborando con mi Excel y no. Jiménez Marín. Pregunta 2 a quién? Guaraca Chávez. Guaraca. ¿Ya? La pregunta 3, Jiménez Marín. La pregunta 3 a Jiménez. Jiménez Marín. ¿Ya? Ingeniera, la pregunta 1, Díaz Hoyos. Díaz. Díaz. Ingeniera, la pregunta 2, Antesana Pinedo. Una sola Díaz hay, ¿no? Conste que yo no voy a inventarme archivos que no haya. Ya, Díaz en la pregunta 1. ¿Quién más? Pregunta 2, ¿quién? Ingeniera. Pregunta 2, Herrera, ingeniero. Respecto al comentario que acaba de hacer, como que no voy a inventarse archivos, por favor, no se vaya a olvidar de que hay un grupo de compañeros, incluyéndome, que le habíamos dado al delegado para que le facilite cuando no podía cargar el delegado me ha mandado en un zip. Sí, claro, son creo 5 o 6, si mal no me acuerdo. Sí, por eso, también yo reviso eso, fíjate, ve aquí yo en mi base de datos, ustedes pueden ver, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, extemporáneos. O sea, voy a revisar lo que ustedes me están diciendo exactamente donde yo tengo. ¿Podría abrir la carpeta de extemporáneos y que revisen los compañeros si están ahí? Eso es todo lo que tengo de extemporáneos. Ingeniera, gracias. La que dice pregunta 1 creo que es mío, Miranda. ¿Puede por favor verlo, por favor? Que dice pregunta 1. Disculpe, ingeniera, por favor. No, ahí en extemporáneo. Ahí dice pregunta 1, examen parcial. Por favor, quisiera saber si es mío, ¿no? Para asegurarme. Ya es. ¿Por qué pues no ponen su nombre? No, está al final, sino que dice nombre largo, pues, ¿no? ¿Pero por qué pues no ponen su nombre? Es lo que yo siempre digo. Nombre, Miss. Ahí está mi nombre. Ingeniero, una consulta. Ahí Jean-Pierre Cuellar Guerra no ha revisado ya ese Excel, disculpe. Miranda. Sí, ingeniero, no, está bien. Gracias, quería confirmarlo nomás. Miranda, pregunta 3, ya está. Pregunta 2, es eso, Miss. O 2. Ingeniera, pregunta 2. De ese grupo de extemporáneo. Ingeniera, Laurel Dávila. Lo que me mandó Abel. Correcto, Abel, eso es todo lo que me enviaste. No hay más. Sí, incluso, ingeniera, incluso yo envié la relación de los nombres que están ahí al grupo, preguntando si es que aún falta alguien, y nadie me respondió, y eso yo es todo supongo que lo que sean todos. Sí. Y todo lo que yo tengo aquí es todo lo que yo he descargado del aula virtual. Por eso les digo, yo no me voy a inventar cosas que no hay. Así que terminen. ¿Me podría anotar ahí en la pregunta 3 también, por favor? En extemporáneos. Mira, la pregunta 3. ¿Quién? Por favor. Kurt. ¿A quién? A Kurt. Laurel Dávila, ingeniera. Pregunta 3. Laurel Dávila, ingeniera. La pregunta 3. Valencia, la pregunta 2, ingeniera, de interés. Pero Kurt, tú tienes aquí pregunta 2. Ingeniera, eso a mí me tocó como teoría, por eso yo le estaba preguntando cómo estaba calificando en cuestión de teoría. No, señorita, ya estoy explicándoles. ¿Por qué no me prestan atención? Les estoy poniendo aquí, según lo que yo les... Pregunta 1, teoría. ¿Qué te falta a ti? ¿Te falta tu teoría? ¿Has presentado? Entonces, en la pregunta 1, no en la pregunta 2. Luego me van a hacer perder el tiempo tratando de buscar lo que no hay. Pregunta 1 es teoría. Ingeniera, pregunta 1, Laurel Dávila. Yo le presenté uno en PDF de mi ejercicio y otro en Excel. A eso me voy, ingeniera. Y en mi teoría usted me ha corregido, me ha puesto 1.5.
En la En tu pregunta 1, teoría, sí, ingeniera en tu Laurel teoría no Dávila. tienes punto. En tu teoría no tienes punto. En tu pregunta 1, teoría, no tienes nada. Ya, ingeniero, está bien. Es en su pregunta Me 2. faltaría un... Es en su Ya, pregunta 2. ingeniero. O sea, donde está el interés, ahí es donde tienes 1.5. Ah, ya, Ah, ingeniero, está bien. por eso les Gracias. estoy explicando para que luego no tengamos problemas. Ingeniera, disculpe, Valencia pregunta 2. Está como... Valencia, pregunta 2. Ingeniera, buenas noches. ¿Me escuchan? Recuerden, en función a mi número de pregunta, no al de ustedes. Ingeniera Laurel Dávila, la pregunta 1. Laurel. La pregunta 3. Ingeniera, ¿Quién? La pregunta 3, Tananta. Ah, Así es. ya. ingeniera, en la pregunta 3, Brunner. Brunner en la pregunta 3. Veamos. Vamos a seguir bajando, ¿ya? No sé por qué Ingeniera, Jiménez me bien pide educado. pregunta 3. Jiménez tiene puntaje en la pregunta 3. Por eso, ¿cómo yo puedo admitir reclamos así de jóvenes? Ve? Ya lo voy sacando, ya no tengo nada que aceptar de tu reclamo. Jiménez, aquí está ya tu puntaje. Pregunta 1, 2 y 3. Ingeniera, Brunner de pregunta 2, ¿puede borrarle, por favor? Brunner, ya. Borrar en la 2 y en la 3 poner Brunner Ya. en depreciación. Ya. Ahí estoy viendo que no corresponde el puntaje a lo que he mandado mi Excel. En todo caso, de repente será que me ha bajado punto por haber mandado en PDF, imagino yo. Ya, entonces tú estás haciendo referencia al puntaje, ya, listo. Sí. Ingeniera, Ingeniera, mi caso también es Herrera en interés. Estoy haciendo en caso para el puntaje. En la pregunta 2 del interés, nadie ha llegado al puntaje, porque nadie ha hecho bien esa pregunta. Ingeniera, en depreciación, Laurel Dávila. Yo entregué mi Excel y me parece como que no tengo ningún puntaje. Ingeniera. Ingeniera, en la pregunta 2, puede poner antesana y borrar la pregunta 1, ya. por favor. No se olvide, es en función a mi número de preguntas, no al de ustedes. Ya, listo, esos son todos, ¿no? Ingeniera, en la pregunta número 2, borra gama, ingeniera. Borro a gama. Gracias. ¿Dónde está? Ojo, solo las casillas en blanco son preguntas no calificadas porque no han presentado. Pero esto es calificado. Esto es calificado. ¿Ya? Ingeniero, un favor, en la pregunta 2 borra Herrera. Ingeniera, ¿podrías bajar un poquito más para ver mi nombre? Claro. Ingeniero, un favor, en la pregunta 2 borra Herrera. Herrera. Ingeniera, ¿podría bajar un poquito más, por favor? Ya. Ingeniera, buenas noches. Torres, la pregunta 2. ¿Cuál de los Torres? ¿O hay un solo Torres? Hay un solo Torres, ¿no? No, hay dos Torres. Ah, y Ribarren, Elvis. Torres en la pregunta 2. Torres y Ribarren. Ingeniera Torres, revisen la pregunta 2 ¿Ya? y la pregunta 3. Torres, ve la de la pregunta 1, ingeniera. Ingeniera, ¿también puede borrar días en la pregunta 1?
Jiménez Marín en la 3, yo me refería al puntaje, ingeniera. En la pregunta 3, Jiménez se refiere a su puntaje. Sí, ingeniera, yo también tengo reclamos en la pregunta 3 con respecto al puntaje. Cordero. Igualmente, espada, ingeniera, puntaje en la 3. Bien. García también ingeniera en la pregunta 3, puntaje. Ingeniera Torres Ruiz en la pregunta 2 y la pregunta 3. Y mira, en la pregunta 3, Miranda, por favor, para puntaje. Para el puntaje. Sí, por favor, en la pregunta 3, Miranda. Miranda, ¿quién más? Espada, Cordero, Por ingeniero, puntaje. Bueno, espero que no López sean del Puntaje grupo de también. los copiadores. Porque si López es Ayala, por ingeniera. copiadores, eso no voy a aceptar de reclamo. Y, a ver, pregunta 3. López Ayala, ingeniera, pregunta 3. Ingeniero Cordero también de la pregunta 3, creo que tengo un bajo puntaje. Ya, ahí está. No, por eso les digo, no voy a aceptar de todos, ¿no? Porque ahí están los... ¿Y esto qué pasó? Está... Ya. Así. Hay un grupo de estudiantes que, bueno, pues se han pasado los archivos nada más. Ya. Ingeniera Entonces- Torres Ruiz en la pregunta 2 y la pregunta 3. Yo creo que está por demás decirles quiénes son. Ustedes saben quiénes son los que se han copiado. En la Miss, pregunta por favor, 3, Miranda, Cordero simplemente por es puntaje, puntaje, Miss. ingeniero. Ya, respecto al puntaje, ¿quién más? Miss, Cordero, Miranda. ingeniero. López Ayala. Cordero. García Araujo, ingeniera. López Ayala también. García. Puntaje, tercera pregunta. García Araujo, ingeniera. ¿Ya? Castañeda. Castañeda. Miss Torres Ruiz en la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿No tienes? Sí, porque yo estoy revisando y sí la envié. La pregunta 2 y 3. Sí, ingeniera. Tú dices que has enviado. Y pregunta 3. Este debe ser tuyo. Pregunta 3. Pregunta 2. Ya. Ahí está. O sea, Torres Ruiz. 2 y 3 sí tienes nota. Vuelvo a repetir, lo que está vacío es lo que no, es lo que falta. Pero, ¿por qué está ese puntaje? ¿Por qué está ese puntaje? Porque ninguna de las preguntas corresponde a tu envío. Y eso no es que yo lo pongo porque quiero. Ingeniero, yo la envié de acuerdo a cómo estaba en el examen, o sea, sí la envié. Ya. Ok, mira, te voy a mostrar. Y eso les he advertido incluso, ¿no? Yo en clase les dije, ¿no? Que yo las preguntas las pongo aleatoriamente para el alumno. Aquí está, la T. Torres Ruiz. Aquí está Torres Ruiz. Pregunta 2. Pregunta 2. La pregunta 2 era de... ¿Por qué aquí me has cargado también tu solución de amortizaciones? Ve.
Esta es la pregunta que he descargado. No corresponde. ¿Y por qué digo no corresponde? Porque la pregunta 2, aquí dice claramente, es esta acá. Una persona debe adquirir, ese es el interés. Luego aquí tengo amortizaciones. Aquí dice claramente amortización. Y la amortización, a ver, corresponde a la pregunta. Claro, esa vez que cuando quería subir mi Excel no me permitía. Por eso es que lo subí como PDF. Ya. Por eso lo subí todo de una sola, porque usted dijo también que lo podrían subir los dos si es posible, en caso no esté. No. Pero Bueno, igual, ingeniera, Excel y PDF. ingeniera, Ya, ahí esto lo está voy a revisar. la pregunta. Ahí está o sea, Ahí en está esos dos PDFs están para pregunta 1 y 2 creo que corresponde, si más no Ya, recuerdo. pero esto no es depreciación, pues esto es amortización. Pero como le digo, pues Solo esto voy a revisar. el enunciado está ahí, pero también está el PDF que manda la teoría. Está Quizás bien, por pues, pero esa equivocación, pregunta debías haber cargado acá. pero Y acá no hay ingeniera, nada. Ahí está la pregunta y acá no está tu carga. pero ingeniera, quizás por equivocación se me pasó. Por eso le digo, no creo que eso afecte bastante, pero si ahí está el PDF. Claro, desde su punto de vista no afecta, pues, pero a mí me afecta a la hora que yo hago descargas porque yo descargo por pregunta y voy cargando en mi base de datos por pregunta. Y cuando ya esa pregunta aparece en otra base de datos que no tengo, evidentemente no corresponde. Por eso le digo, para ustedes es fácil ver desde un punto de vista individual, pero yo no puedo ver desde un punto de vista individual. Yo tengo que ver Entonces, ¿qué desde un punto de solución vista. habría entonces para este caso? Claro, ya estoy tomando tu reclamo. Claro, Esa es la solución que te estoy dando, estoy tomando tu reclamo. ya ingeniera. Ok. Ingeniero, una pregunta. Viendo el panorama de las notas, creo que hasta el momento no hay ningún alumno aprobado. La malla para aprobar va a seguir siendo 10.5 ONTE o va a bajar la malla. No, la valla es 10.5, o sea, eso es sí o sí. Por eso les estoy diciendo, para darles una cierta opción al examen, voy a tomarles de recuperación la pregunta número 2. Solamente la pregunta 2. En base a los 6 puntos que tiene esa pregunta. Ingeniera, buenas noches. Una consulta. Sobre la pregunta 2, ¿va a reemplazar ese puntaje o va a Va a sumar el reemplazar. puntaje? Es una subsanación de la pregunta 2. ¿Ya? Ingeniera, también quiero aumentar un reclamo sobre el examen final de hoy. En la pregunta 3, cuando estuve resolviendo, no solo me pasó a mí, sino que a muchos de los compañeros, vino un tema de impuestos sobre utilidades. Y es un tema que no lo había visto ni en los ejemplos, ni en la diapositiva, ni en los ejercicios, y no sabía sinceramente cómo resolverlo. Y yo a la pregunta no la resolví, eh, precisamente porque ha sido un tema que en clase no lo hemos tocado profundamente. Simplemente una pequeña teoría que usted nos mencionó, pero ningún ¿Cuál ejercicio de ni ellos? ejemplo sobre impuestos sobre utilidad. El ¿Cuál? examen de hoy, la pregunta, ¿Cuál de esa las pregunta, preguntas? la primera, la primera, la Esta, 4 la 4 es, la 4. la 4 ingeniero.
Ya, o sea, lo que les ha, entre comillas, perjudicado es esa tasa del impuesto a la utilidad. Sí, ingeniera, porque yo sinceramente no sabía dónde aplicarla, si aplicarla a las utilidades de cada periodo, a los ingresos, no sabía dónde aplicarla. Es un concepto nuevo que no lo había visto antes. Y creo que no soy el único. No sé si mis compañeros también habrán tenido ese problema. Quisiera que se manifieste. Sí, ingeniera, estoy Ya, ¿y en qué momento se han dado cuenta de ese detalle? Que nadie me ha reportado. Yo, ingeniera, me di cuenta al momento de hacer mi cuadro para calcular mis Y utilidades para esa finales. pregunta, si no me equivoco, a Abel le dije que le estamos dando 40 minutos. Sí, ingeniera, yo precisamente ¿En qué minuto de esa pregunta se han dado cuenta de ese detalle que nadie me ha reportado nada? Yo le llamé, ingeniera, preguntándole y queriendo avisarle precisamente sobre eso, unos 40 minutos o 30 minutos antes que acabe el examen. Pero no me dijiste nada. Le llamé, ingeniera, usted no me contestó y ya viendo que me quedaba poco tiempo y después avanzó todo el día. Y yo te devolví la llamada y no entró. Sí, además estábamos en la sala y no estaba presente y no había cómo poder decirle porque yo estaba hablando en la sala y nadie me respondía. Ingeniero, no sé si hubiese la posibilidad de anular esa pregunta, ya que no sé si alguno de mis compañeros lo habrá podido resolver. No voy a anular ninguna pregunta, voy a anular. Es una pregunta de 6 puntos. En todo caso, programamos la subsanación de las 2 preguntas 4, tanto del parcial como del final. Sí, creo que no. Eso sí podría ser, pero de ahí a anular la pregunta no la anulo. Ingeniera, pero este tema no lo hemos visto a profundidad, ingeniera. Y estudiarlo en este último momento, también, algo difícil, ingeniera. En realidad, todos estos componentes sí se ha visto. Lo único que no se ha visto es la tasa de impuesto a la utilidad. De ahí todos los demás componentes sí se ha visto. Claro, esa fue la dificultad de ingeniera. Ya, por eso les estoy diciendo. Ya entonces vamos a tomar una subsanación de las 2 preguntas 4. Está bien, ingeniero. La subsanación quedaría para la semana siguiente, el día jueves. Creo que lo adelantamos. Sí, no sé si pueden el fin de semana. También vamos. Ingeniera, tenemos otros cursos también para estudiar. Sí, ingeniera, tenemos examen fin de semana y el sábado. ¿Este fin de semana? Y todas las semanas, ingeniera. ¿De la próxima? Sí. Este Sí, fin de semana. Están adelantando los profesores porque también se han atrasado por este tema del COVID. Es que para el jueves también a mí se me acumula dos preguntas recargadas. 2 preguntas recargadas y además ustedes no son poquitos, son 62. 124 preguntas para calificar. Entregamos el solucionario, Sí, ingeniera, como ¿quién apoya? Pero ya no va a valer al 100% por la pregunta. No los puedo considerar con un solucionario al mismo valor de la pregunta. Ahora, si en eso están de acuerdo, no tengo problemas. Al 50%. Ingeniero, ¿cuánto la mitad de la nota consideraría entonces? Por eso, al 50%. Y eso prácticamente es un regalo. Porque siempre no. Ingeniera, disculpe, y los que tienen en la pregunta número 2 y 3 puntos, para lo que lleguen a 6 puntos solamente lucharían por 3 puntos en todo caso. Parcial, estamos hablando del examen final. Del parcial ya estamos quedando que sí o sí van a dar su recuperación de la pregunta 4. No, yo preferiría. Porque si es para que se queden con su nota, yo les dejo como están. Porque hay alumnos que han llegado a su 50%. Aquí estoy hablando. Aquí me presentan su solucionario así tal como está, investiguen un poquito y lo valoro al 50%. Yo preferiría, ingeniera, dar el examen sustitutorio de esas preguntas al 100%, porque creo que incluso lo bien así. Sí, ingeniera, llegaría.
No hay problema. Pero que sea estamos muy mal. Que sea antes. El jueves ya es un poco lejos también, pues porque eso significaría que yo tendría que estar procesando notas el próximo fin de semana. Y la verdad es que yo con ustedes ya quería salir zanjar porque recién esa próxima semana voy a tener que calificar los trabajos que están pendientes, corresponde a la práctica domiciliaria. Demasiado trabajo para la próxima semana, no voy a poder, eso es la verdad. Sí, ingeniera, pero en todo caso buscamos una solución ahora porque este inconveniente no fue culpa nuestra, pues no, ingeniera. Yo entiendo que no es culpa de ustedes, pero se han leído la pregunta, pero nadie dice nada, ¿no? Porque si no, ese mismo rato yo les decía, retírenle la tasa del impuesto y resuélvanlo sin eso, y punto. Pero nadie dice nada y ahora son las víctimas. La sala tiene que ser consciente también de eso. Pero si para eso tienen su delegado y el delegado se ha comunicado 2 veces conmigo. El delegado le llamó y usted no le contestó. Sí, ingeniera, yo le llamé, ingeniera, 30 minutos antes más o menos. Recibí una llamada tuya y inmediatamente tu celular se apagó. Yo te volví a timbrar y tu celular sonaba apagado. Y luego me timbraste a las 9:51 para indicarme que ya estaban esperando en sala y te dije que les había dado 10 minutos más. Pero la primera vez que me timbraste a las 8:29. Yo te devolví la llamada. Y no entraba mi llamada a tu celular. Sí, no, yo tampoco, no recibí ninguna llamada suya, y mi celular no estaba apagado. Y con mi celular... Yo te contesté y ese mismo rato como si tu celular hubiera perdido señal. Ingeniero, usted acaba de decir que no vio... Yo incluso como 2 veces te timbré yo, como no entraba mi llamada, esperé que tú me llamaras y nunca me llamaste. Dije, bueno, no será urgente. No será urgente. Sí, ingeniera. Consulta hace un ratito usted estaban llamando por medio de la reunión. Sí, también por la reunión estábamos hablando sobre el problema que estábamos teniendo con esta pregunta. Ya, pues en todo caso, desarrollenlo ahora sin considerar la tasa del impuesto y adjúntenme a su examen, que ahorita mismo abro el examen, lo reprogramo, la hora, y tienen sus 50 minutos para esa pregunta, considerándose sin la tasa del impuesto. Pero varios ya no están en casa. Es que ese es el punto, pues con ustedes solamente ven la solución para su lado. Ingeniera, otra cosita. Ingeniero, nosotros también tratamos de entender a usted por los problemas que ha tenido durante todo este ciclo, y nosotros también quisiera que nos considere un poquito, porque en sí estamos mal todos, estamos muy mal, la mayoría estamos jalando con las notas que tenemos. Y muy aparte también con la revisión que va a hacer, entonces no sabemos cuántos puntos nos va a poner y no sabemos cómo es que estamos dando nuestro examen en sí. Hemos dado un examen final sin saber nuestras notas, silencio. Aquí ya les estoy compartiendo sus notas del examen parcial, su práctica. Claro, Miss, pero después de haber dado el final. Y mi estado que no eso tampoco. Claro, estoy de acuerdo con su pena, Miss, porque deberías... cualquier nota. Sí, Miss, nosotros fuimos a dar un examen final sin saber todas nuestras notas, y ahorita que nos están mostrando, literalmente estamos viendo que la mayoría, todos estamos jalando, no creo que haya ningún aprobado en ese examen parcial. Parece que no. 10.5. Ingeniero, incluso hay alguna nota sin revisar lo que todavía falta revisar, ni con un 20 en mi final aprobaría, ingeniera. Porque en mi práctica las justas llegué a un 11, entonces
No entiendo la lógica de la evaluación, la verdad. Pero como le digo, como va a haber una subsanación, de repente con eso podríamos subir. Pero con respecto a la pregunta 4 del examen final, ahí sí yo tampoco pude resolverlo, ingeniero. Pero por eso les estoy diciendo. O sea, ustedes me dicen, vámonos hasta el próximo jueves, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque en todo caso lo hacemos hoy. O sea, yo les estoy dando las facilidades, me recargo de más trabajo, pero ustedes no me dan tampoco las facilidades con el tiempo. Claro, Si quieren ingeniero, bueno, le acumular comento mi trabajo caso. para el próximo fin de semana, calificación de sus prácticas domiciliarias, calificación de las preguntas de subsanación del examen parcial y del examen final. Es demasiado, no voy a poder terminar para el tiempo que tengo para hacerlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No es que no les quiera dar oportunidad, sino que el problema es que ustedes también no están entendiendo el otro aspecto. Yo diría, me cierro tajantemente, ya listo, tu pregunta 2, aquí el parcial queda así como está, y punto. Y yo no me recargo trabajo, no les doy oportunidad y ahí se queda, pero les estoy queriendo apoyar. Ustedes también apoyen un poco, pues. Podemos adelantarlo, les digo así, ustedes no quieren. Ahí está el problema. El problema no está en que no les estoy dando oportunidad, les estoy dando la oportunidad de subsanar la pregunta 2 del parcial, de subsanar la pregunta 2 también del examen final. Ingeniera, es que la mayoría no llevamos los mismos cursos y tenemos exámenes en diferentes días y por eso es que no podemos. O sea, es que ese no es el problema, yo creo, porque podemos fijar una hora y un día que sea factible para todos, pero que no sea el jueves es demasiado lejos para mí. Y es que algunos también trabajan, ingeniera, en el día de la semana, no creo que muchos tengan disponibilidad de tiempo. Yo trabajo, ingeniera, de lunes Entonces, a sábado, todo el día. Entonces, Ingeniero, ¿el domingo ingeniera? podrá? ¿O o los compañeros tienen un problema? Entonces, ¿qué El solución domingo. hay? Se quedan Sí, con su ingeniera. pregunta 2 del examen parcial y del examen final, ya pues lo anulo esa pregunta y el resto lo prorrateo a 20. Si no hay posibilidades, así se queda. Ingeniera, yo creo que sí sería una solución anular la pregunta, la última, la 4, y con las 2 ya Sí, pues ingeniero. calificar en base a 20. Por eso, Sí, ingeniero, estamos de acuerdo. pero el examen Sí, parcial ingeniero, tampoco ya se estamos de usa. acuerdo con eso. La DICA. Por eso, ya, o sea, así estamos quedando, ¿eh? Luego no digan que no. O sea, esto lo voy a prorratear. Estas 1, 2, 3 y 5, las 5, excepto la 4, la voy a prorratear a 20. ¿Ya? Y no hay subsanación ya del parcial. Ingeniera, una Pero creo que consulta. estamos muy mal, ingeniera, en este curso por dar las notas a último momento, ingeniera. No, eso me parece injusto, que digan que están mal porque no sabías tu nota. Estás mal porque no has estudiado o porque no están estudiando bien. O sea, tampoco quieran echar la responsabilidad solamente. Entonces todos estaríamos mal porque todos estamos desaprobando. No es cierto, porque todavía no puedes hablar de desaprobar cuando todavía te faltan 2 notas por... Ingeniero, ya no vamos a dar la subsanación, sí, eso fue lo que quedamos inicialmente. La DICA. Aquí, a esta base de datos le falta alimentar examen final y le falta alimentar segunda práctica. ¿Cómo pueden hablar de desaprobar cuando todavía le falta alimentar a esta base de datos la segunda práctica y le falta el examen final? Ingeniera, pero bien. Ingeniera, buenas noches. Mira, yo lo que propongo, ingeniera, es de que usted, como nos hace referencia también, usted nos quiere dar oportunidades y me parece genial, pero teniendo en cuenta cómo están las notas, una oportunidad subsanando una pregunta que vale 6 puntos no va a compensar todo un 20. Entonces, no diga de que independientemente de cómo nos fue en el examen, yo lo que propongo, ingeniera, es de que para que usted, si nos pudiese dar una oportunidad de dar un sustitutorio, en todo caso, de todo un parcial completo. Porque, por ejemplo, yo estudié bastante, sin embargo, bueno, las calificaciones, por lo que veo, son rigurosas. Entonces, bueno, esa es su manera y la respeto. Pero si no sería mucha molestia, ingeniera, de que nos pueda dar un sustitutorio de un parcial o en todo caso de
un final, porque prácticamente un parcial y un final pesa lo mismo. Sí, ingeniero, la verdad concordaría con mi compañero, porque en sí todos estamos hablando del examen parcial, no hay nadie que esté bien. NCP. ¿Y qué les hace pensar que su final sí está bien? Si tampoco está revisado todavía. Por eso pedimos, ingeniera, no sabemos cómo nos va a caer. Ingeniero, lo de la subsanación se va a dar sí o sí, ¿cierto? No, no está programado subsanaciones. Pero usted nos está diciendo que nos dijo que ya confirmó ahorita que el próximo jueves vamos a dar la subsanación, sí o sí, de la pregunta. Si es que era solo la pregunta 4 del examen parcial. Nada más. Ingeniera, pero ahí está la solución. Ya podemos dar la subsanación del examen parcial este jueves y la pregunta 4 del final, pues anularla, ¿no? Como estamos quedando. Y este jueves solo damos una pregunta de subsanación. Es que el jueves se me está acumulando demasiado trabajo. Eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, yo les puedo tomar la subsanación, pero el jueves es muy lejos. O sea, el jueves ustedes me están recién entregando las prácticas domiciliarias. Ahí recién yo voy a empezar a revisar esas pero otra fecha normal, ingeniera. Jueves. Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Abel sobre el delegado, sobre parcial, dar un sustitutorio de esa pregunta que no fue mal, y parcial prorratear. Podría ser muy bien el sábado, este fin de semana, pasado mañana. Y el domingo no podría. ¿Y la tarea y el trabajo ese entraría como una práctica? El trabajo va a entrar como práctica 2. Ya, ¿y eso cuándo entregaríamos, ingeniera, y en qué consistiría? Porque hasta ahora no. Claro, es que también se suponía que me tenían que haber enviado sus trabajos el sábado en la mañana. Sí, le enviamos. No fueron todos el sábado en la mañana. Entonces, la verdad es que recién estoy terminando de revisar esos avances que ustedes me han enviado. Lamentablemente, chicos, yo sí me tomo mi tiempo para revisar las cosas. Yo sí me tomo mi tiempo, porque a mí me gusta revisar bien. Sí, ingeniera, yo les he pedido a mis compañeros, les dije que envíen sus trabajos sábado antes de las 12. Y no me enviaron todos. Y algunos incluso me enviaron. Pero no hay problema, porque ustedes ahorita están dando exámenes y ese trabajo no les va a tomar demasiado tiempo en desarrollarlo. Ya la estructura le voy a pasar a Abel mañana más tardar, a mediodía, le estoy pasando la estructura de cómo tienen que elaborar el trabajo, y esa es su nota de práctica 2. Ingeniera, entonces, sí, ¿y cómo quedaría con la pregunta del parcial? Por eso les digo, que sea antes, no, que sea este fin de semana. El domingo puede ser 1 hora. Ya ustedes saben que claro, hasta domingo. Este domingo 1 hora, entonces voy a coordinar en el grupo con los compañeros. Claro. El domingo estaría bien, ingeniero. Quieren facilidades también, pues denme las facilidades, ¿no? Claro. Recuerden que a nosotros no nos van a extender el plazo para entregar notas. Entonces, mientras más acumule trabajo para el próximo fin de semana, menos voy a poder cumplir con esa valla. ¿Ya? Entonces, si lo dan, entonces sí tengo tiempo para ir avanzando entre lunes, martes, ir votando esas notas que falta. El jueves ustedes me entregan su práctica domiciliaria, me dedico a revisar entre el sábado y el domingo, y para el lunes ya tengo todos sus promedios. Para el siguiente lunes, digo. Entonces. Ingeniero, una consulta. Con respecto a la subsanación de las preguntas que le hemos estado dando, para que usted estaba anotando los nombres, ¿hasta cuándo más o menos podríamos saber cuánta nota tenemos en nuestro examen parcial? El domingo que nos reunamos para su examen de recuperación. Ya, ingeniero, está bien. Una consulta. Si yo saco menor nota en mi examen, en mi pregunta de subsanación, ¿queda la mayor o queda la menor? Bueno, como ya tengo calificada la pregunta, les consideraré el mayor, pues. Pero en otras circunstancias yo me quedo con la subsanación. Pero bueno, por esta vez haremos esa oferta.
Bien. Ya, ingeniera, entonces, para ya concretar, lo que estamos acordando es que este domingo vamos a acordar 1 hora para Una dar hora. la subsanación del La examen recuperación parcial, de la pregunta 2 del examen parcial. sí, la pregunta solamente. 2. Y la pregunta 4 del examen final, que tenía impuestos, se va a anular. Se va a anular y el resto Ya, se ingeniera. prorratea. Entonces, estaríamos quedando así. Ya, más, ¿qué más? No sé qué más ya quieren también, además. Una pregunta fuerte se está anulando. Aprobar. Y se quejan, lo que pasa es que ustedes solamente quieren ver 20. Quieren ver 20, sean honestos. 11. Y ojo, que con esto no quiero ofenderlos. Pero si que ustedes quieren un 20 y de verdad quieren buena nota, sean honestos. Sean honestos. A los unos honestos yo le pongo lo que se merecen. Pero a los deshonestos, por eso me tomo mi tiempo para detectar quiénes son, ¿no? Y no está bien, jóvenes. De verdad, por ningún lado está bien la deshonestidad. Por lo menos si alguien te ha pasado, al menos tómate el tiempo y ten el cuidado necesario para por lo menos imprimirle tu sello personal. Pero no seas tan simplista de copiar y pegar tal como te mandan. Eso de verdad es mucho descaro. Y no está bien. Por lo menos esfuérzate un poquito, hazle algunos retoquitos, pues. Porque en esta modalidad es más difícil controlar el plagio. Pero tampoco, tampoco hay que caer pues al descaro, ¿no? Tampoco debe ser así. Entonces, de verdad, yo les digo sin ánimo de ofender ni nada por el estilo, les digo con sinceridad, no hagan esas prácticas, no son buenas, no se acostumbren a esas prácticas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido sí les digo, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces... Ingeniero, una consulta. Sí. A mí me falta de mi examen parcial la pregunta 2. De tu examen parcial, la pregunta 2, ¿cuál es tu nombre? Villanueva Rivera. Nueva. ¿Ya? ¿Listo? Ya, chicos, entonces coordinen. Antes de terminar. Ya. Respecto a la subsanación, ¿va a ser del mismo tema de la pregunta de interés? Ya les dije, claro que sí, es exactamente el mismo tema. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok, ya, listo. Ya, ingeniera, también le pediría que me mande lo más pronto posible el solucionario de este examen parcial. Ahorita te mando ya, Abel, antes de que me olvide, pero ya, pues ya quiero irme, chicos, ya va a ser la medianoche y yo tengo bastantes cosas que hacer. ¿Ya hemos tomado acuerdos? ¿Estamos todos conformes? Ingeniera. Ya, listo. Ahorita te envío a Abel antes que me olvide, ¿ya? Listo, jóvenes. Ok, me avisan entonces. Listo, chao. ZZ. Chao, ingeniero. Va, chao. Si quieren 20, vayan al derecho. Voy, pues. Nunca he visto 20. No está el 17. Cada uno sacó 17, el 17. Planetón. Pero plagié. Ingeniera, disculpa, máximo ¿hasta cuándo va a tener? Ya se fue. Dijo hasta el lunes, hasta el lunes. Si copian el domingo, cambien, ya saben. Habla, Hugo. Le pondré mariposa. Cambio de carrera. Tata perrón. Que me traje esto, mira. Vamos a llegar allá. La novedad.
A la P, Panetón, 3. La tuya, te pedí, pásame la 3, mía.